Muy queridos hermanos y hermanas, en las lecturas de este domingo se proclamó en primer lugar esta lectura del profeta Isaías, que habla del siervo del Señor. Y este siervo del Señor dice que el Señor lo quebrantó con dolencias, porque Él eran las culpas nuestras las que soportaba. Este es el siervo del Señor. Esta profecía está pronunciada varios siglos antes de Cristo. Y los judíos se preguntaban siempre quién es este siervo del Señor que tiene que sufrir tanto. Golpes, ¿no es cierto? Por sus moretones nosotros hemos sido salvados. Se dicen muchas cosas de Él. Pero ¿cómo empieza el primero de estos cantos? El primero de estos cantos dice: he aquí mi siervo, en quien me complazco. He puesto en él mi espíritu. Empieza así el primero de estos cantos. Y entonces ellos se preguntaban quién es este personaje. Y había opiniones divididas. Unos decían es un individuo, una persona. Otros decían no, este es el pueblo, todo Israel. Y así estaba la discusión. Hasta que llegó Jesucristo. Y Él se apropió a sí mismo todos estos cantos. Tanto que el primero de ellos, como comienza la introducción: he aquí mi siervo, en quien me complazco, mi elegido, en quien mi alma se complace, dice Dios. Esas palabras las repite en el Evangelio 2 veces, pero Dios, el Padre. Y las repite haciendo un cambio muy significativo en el bautismo de Jesús y en la transfiguración. ¿Y cuál es el cambio? Que el Padre dice: este es mi Hijo, el elegido, el amado, en quien me complazco. Por tanto, lo que quiere decir el Evangelio es que ese rol del siervo, que asumía todos los pecados y por eso es quebrantado con el dolor, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, el que vino a este mundo, se hizo hombre y asumió todos los pecados para repararlos. Por eso dice, se entrega en redención por muchos. Eso lo tenemos que tener presente porque Jesucristo 3 veces anuncia su muerte ante sus apóstoles y ninguna de estas 3 veces es comprendido. Ya veíamos de 2 domingos atrás que en cierta ocasión dice Jesús iba caminando. Esto del camino es muy importante, como lo vamos a explicar. Iba caminando con sus discípulos. Y no quería que se supiera porque les iba enseñando. Y la enseñanza que les iba dando era esta: el Hijo del Hombre, porque iban camino a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles. Lo azotarán, lo matarán, y al tercer día resucitará. ¿Y qué dice el Evangelio? Que ellos, lo comentamos hace 2 domingos, ellos no querían entrar en ese tema, que Él tuviera que sufrir y morir. No, eso no les entraba. Para ellos ya lo habían confesado como el Cristo, el ungido. Y por tanto lo que le corresponde es reinar. Como fue anunciado, tienen razón en cierto sentido, como fue anunciado a la Virgen María. La Virgen María, su hijo, le fue anunciado así: el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Jacob es el padre de los 12 patriarcas. La casa de Jacob es Israel. Eso estaba anunciado, pero no en el sentido humano en que lo entendemos nosotros y en que lo entendieron ellos, los apóstoles. Y por eso pensaban que Jesús tenía que reinar. Esto de padecer no entraban en ese tema. Por tanto, la enseñanza terminó ahí. Si no le preguntan nada, y Jesús lo dijo. Ya. Y después siguieron el camino, probablemente Jesús y ellos discutiendo entre ellos, y cuando llegan a donde iban, Jesús les pregunta: ¿y qué discutían en el camino? Y ellos dicen, callaban porque habían discutido quién era el mayor. O sea, cuando Jesús les quiere enseñar que Él tiene que padecer, que tiene que entregar la vida, ellos están en otro registro, están en el registro del poder, y quieren ver quién es el más grande, el que va a tener más poder en ese reino. Y en esa ocasión, ustedes recordarán que Jesús les enseñó: el que quiera ser grande tendrá que hacerse el último. Les dio esa enseñanza ya una vez.
Bueno, ahora se repite el mismo tema. Después del domingo pasado, que leíamos el episodio de ese joven, de ese hombre rico que no quiso dejar sus riquezas para seguir a Jesús, terminado ese episodio, comienza a decir el Evangelio de San Marcos que Jesús iba de camino con sus discípulos, va camino a Jerusalén, donde va a enfrentar su pasión y muerte. Y entonces Jesús le dice, miren que subimos a Jerusalén. Y les da el tercer anuncio, y es el más gráfico. El Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, es decir, a los romanos. Y se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días, siempre termina así, resucitará. Terminado eso, se acercan a Santiago y Juan, comienza el Evangelio de hoy, a decirle, concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Nada más inoportuno. Jesús está hablando de humillación, de muerte, y ellos están esperando su triunfo y su gloria, y tener poder en ese reino que Él va a establecer, según ellos. Por eso que admira la paciencia de Jesús, porque después que ellos le piden gloria y triunfo de este mundo y estar en los primeros puestos, Jesús les dice, ustedes no saben lo que piden. Esa petición está errada, porque no es esa la idea. ¿Y qué es lo que tenían que pedir? Tenían que pedir poder beber la copa que Él va a beber y ser bautizados con el bautismo con que Él va a ser bautizado. Eso tenían que pedir, que el Señor se los concediera. ¿Y qué significa eso? Estas son 2 expresiones propias de ese tiempo que nosotros no las usamos y por eso nos cuesta entenderlas. Beber el cáliz o beber la copa significa sufrir una muerte violenta. Acuérdense cuando Jesús en el huerto de los Olivos tenía que ir a enfrentar su pasión, ¿cómo oraba? Padre, le decía, si puede pasar de mí este cáliz sin que yo lo beba, se lo pedía, pero después agrega, pero no, hágase tu voluntad. Era enfrentar esa muerte en la cruz. Ese es beber su cáliz. Y ser bautizado con un bautismo significa ser inmerso, sumergido en el dolor, en la angustia. Eso es lo que ellos tenían que haber pedido. Por eso Jesús le dice, ustedes no saben lo que piden. Pueden beber el cáliz que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Y ellos temerariamente responden, sí, podemos. Y gracias a eso recibieron una promesa de Jesús que se va a cumplir, pero se va a cumplir en un segundo momento, que dice, sí, dice, mi cáliz lo van a beber y van a ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Ellos dijeron, sí, podemos, pero cuando llegó el momento, escaparon. Jesús murió en la cruz solo y ningún apóstol estaba. Ninguno se atrevió a estar junto a Él en ese momento, en ese sufrimiento, en ese tomar el cáliz que su Padre le hacía beber. Pero es verdad que después lo cumplieron. Después que vino el Espíritu Santo, todos murieron mártires. Y uno de estos, Santiago, uno lee en los Hechos de los Apóstoles, que Herodes, el hijo del otro Herodes, del que mandó matar a los niños inocentes, este es el hijo. Herodes, para complacer a la ciudad de Jerusalén, empezó a maltratar a los cristianos. Hizo morir a espada a Santiago, uno de estos. Por tanto, bebió el cáliz de Jesús. De Juan no sabemos cómo murió. La Iglesia discute si murió mártir o si murió de otra manera. Pero entonces se cumplió la promesa de Jesús. Ahora, el problema es que los otros 10 también querían esos puestos e empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. ¿Y qué nos demuestra esto? Nos demuestra que por el camino iban todos juntos. Pero cuando se trata del poder, entra la división. La lucha por el poder, lo estamos viendo todos los días en nuestra patria. La lucha por el poder produce antagonismos,
odios, riñas, y eso lo estaba produciendo dentro del grupo de los 12 que iban caminando con Jesús. ¿Qué es lo que hace que ellos se dividan, se indignen unos con otros? El querer tener poder. Y por eso Jesús los llama, se da cuenta de que estaba pasando eso, los llama y les dice: ustedes saben, y nosotros también lo sabemos, que en el mundo los que gobiernan dominan, y los que son grandes quieren oprimir a los demás. Sí, lo sabemos, y así pasa en todos lados. Pero agrega: no será así entre ustedes. Eso no puede entrar en la iglesia. Y si en la iglesia entra el afán de poder, estamos como el mundo. Y no estamos cumpliendo la voluntad de Cristo. Lo dice tajante: no así entre ustedes. ¿Y qué agrega? Vuelvo a agregar la misma enseñanza. Entre ustedes, el que quiera ser grande será el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero tiene que ser el esclavo de todos. Y se pone él como el molde que hay que imitar, como el Hijo del Hombre que no vino a ser servido, sino a servir. Y si uno le pregunta: ¿y servir hasta dónde? Hasta entregar la vida. A servir y a entregar la vida. Eso es lo que tenemos que pretender. Y eso es lo que le tenemos que pedir a Cristo. Concédenos esto, beber el cáliz que tú bebiste. Esa tiene que ser nuestra petición. Y uno dice: pero es que yo no quiero eso. Tiene que pedirle al Señor que le haga entenderlo y quererlo, porque ese es el verdadero deseo. Es lo que decía San Pablo. San Pablo decía: quiero tener comunión con los sufrimientos de Cristo y asemejarme a Él en su muerte, para ver si alcanzo a la resurrección de entre los muertos. Esa es nuestra fe. Y en este tiempo, como decíamos, de sínodo, ¿qué es lo que es un sínodo? La palabra sínodo es una palabra griega que está compuesta por el prefijo sin, que significa convocar. En latín se traduce por con. Todas las palabras que dicen convocar son de reunir. Y la palabra jodos, sin jodos, que significa camino. Sínodo es un camino común. Vamos todos caminando juntos. Y el camino es Cristo. Y casualmente, dado que estamos en esto, pero todos estos evangelios nos hablan del camino. Cuando veíamos el episodio del hombre rico, dice: Jesús se ponía en camino. Después van caminando solos por el camino. Y aquí, nuevamente, van caminando. Pero este camino se divide cuando, como digo, entra el deseo de poder, la lucha por el poder. Y este camino va a seguir adelante. El próximo domingo vamos a ver el episodio del ciego de Jericó, que dice que estaba al margen del camino. Y después, cuando Jesús le volvió la vista, decía: lo seguía esta vez por el camino. Y eso, en ese camino quiere el Papa que se introduzca toda la Iglesia. Y ya sabemos cuáles son las cosas que inciden este camino. Uno son las riquezas, porque el hombre rico no lo quiso seguir por el camino, porque sus riquezas se lo impidieron. Y lo otro es este afán de poder. Y por eso el aporte que está pidiendo el Santo Padre a toda la Iglesia es que aportemos, pero con este espíritu, con el espíritu del servidor, del que quiere entregar la vida, y no del que quiere reivindicar cosas, porque eso ya no es el espíritu del Evangelio. Y si aportan todos los laicos de esa manera, se va a producir lo que espera el Papa Francisco, que es que toda la Iglesia vaya unida detrás de Cristo. El camino es Él. Y vamos entonces, el comienzo de este proceso vamos a empezar esta tarde con la Eucaristía, que vamos a celebrar a las 17 horas, 5 de la tarde, para, en unión con toda la Iglesia Universal, comenzar este camino que después la Santa Sede irá diciendo cómo sigue y qué es lo que más tenemos que hacer. Pero también hay que tener claro que el sínodo de los obispos es de los obispos. Los que participan en ese sínodo son los obispos. Pero el tema que va a tratar es la sinodalidad, o sea, el caminar juntos. Y por eso empieza prácticamente dos años antes, porque el sínodo va a ser en el año 2023. En todo este tiempo tenemos que ver cómo lo hacemos para caminar juntos con Cristo como lo hacían los 12, pero sin que entre la división.
sin que entren los antagonismos, que ya sabemos cuáles son las cosas que la inciden. Entonces, anhelemos eso, anhelemos, si queremos ser primeros ante Dios, que es lo que interesa, tenemos que en el mundo ser los últimos. Muy difícil, enseñanza que costó mucho que entrara y que todavía cuesta mucho que entre. Todos desean ser servidos, todos desean tener poder, tener dinero, pero eso es una mentalidad del mundo. Si queremos seguir a Cristo, tenemos que hacerlo como lo han hecho los grandes santos, San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, el santo cura de Ars, que influyeron tanto en el mundo porque habían asumido perfectamente el espíritu de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir y a entregar la vida por nosotros.